Bueno, damos por instalado el SHAMP, ¿vale? Entonces, a mí me sale esto porque hay veces que tienes varios SHAMP instalados, ¿vale? Y alguno de ellos tiene arrancado algún servicio, ¿vale? Entonces, si alguien tiene arrancado algún servicio, algún puerto, por ejemplo, este es el caso, fijaos, os lo va a decir. He podido arrancar el Apache, sin embargo, al intentar arrancar el MySQL, ¿vale? Me dice algo así como Problem detected, el puerto 3306 está en uso por DSHAMP, MySQL, bin, MySQL, .exe. Esto es porque en el otro SHAMP he arrancado ese servicio, ¿vale? Entonces, bueno, esto es porque esta es otra instalación nueva, entonces lo que voy a hacer va a ser parar, ¿vale? Y voy a cerrar esta y me voy a ir a mi instalación. Vosotros tenéis una, pero yo tengo varias, entonces la mía en concreto está en DSHAMP, y dentro de SHAMP, yo tengo mi control panel, ¿vale? Mi SHAMP control, ¿vale? Que, si os dais cuenta, tiene arrancado el MySQL. Por eso el otro SHAMP no me ha dejado iniciarlo, ¿vale? Vale, entonces, paro y lo dejo. Así es como lo tenéis vosotros, ¿vale? Entonces, si yo quiero arrancar el MySQL, le doy aquí al Start, ¿vale? Como por ahora no estamos accediendo desde Java al MySQL, si yo quiero hacer algo en MySQL, lo voy a hacer a través de lo que os decía antes, que es la consola de administración o el phpMyAdmin. Pero para eso tengo que arrancar también el Apache, ¿vale? Porque el Apache es el servidor web que va a estar escuchando en el puerto 80 a la aplicación phpMyAdmin, ¿vale? Así que le doy al Start, ¿vale? Y me voy a mi navegador. En mi navegador yo pongo localhost. Si pongo localhost, ¿vale? Me sale que está instalado el SHAMP, ¿vale? Me habla de cosas del SHAMP, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto significa que está instalado. Y si quiero ir al phpMyAdmin, en vez de dashboard pongo localhost / phpMyAdmin. Esta es una manera, ¿vale? Otra manera, voy a cerrar, es darle aquí al admin del MySQL, que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Me va al localhost / phpMyAdmin, ¿ok? Vale, entonces, ahora vosotros vais a crear una nueva base de datos. La base de datos se puede crear desde SQL, ¿vale? Con el comando create database, crear base de datos, que viene aquí. ¿Cómo hago para que se vean a la vez? Vale, dime. Arrancar el Apache. Si arrancáis al Apache, en el navegador podéis poner localhost y os tiene que salir esta página que os he dicho yo, esta de aquí, ¿vale? La de... A mí me da un error cuando cargo la Apache. Vale, ahora vamos a ir a verlos. Probablemente tengáis el puerto 80 ocupado, pero si no, vamos a ir a verlos poco a poco, ¿vale? Vale. Todo el mundo es capaz de... Vamos a hacerlo por partes. Todo el mundo... A ver si conseguimos que a todos nos vaya el localhost, ¿vale? Ponemos en el Chrome o en el navegador que sea localhost y nos tiene que salir una página como esta. Al que no le pase, que me avise, que vamos a intentar arreglarlo, ¿vale? ¿Todos veis esta página de SHAMP? ¿Sí? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿Vale? Ismael, Ana, tú tampoco, ¿no? ¿Sí? O sea, la página que tienes ahora mismo. ¿Te sale a ti? Pero la tuya, en tu ordenador. Es que no pone eso en la página. Pone Apache, o sea, la página esa. O sea, esto te sale. Pero no la de mi pantalla, la de la tuya. Vale. Voy a provocar un error. A ver, es que no sé cómo provocarlo. A ver. Bueno, entonces ya nos graban, o sea, nos graban, no, tenemos a alguien en el localhost, ¿vale? Entonces, si ahora hago phpMyAdmin, vamos, no, perdón. Ahora, entonces, tenéis que tenerlo así, el Apache arrancado y el MySQL arrancado, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene esto así? Vale, fenomenal. Vale, pues entonces,
Ahora nos vamos a el phpMyAdmin, el localhost / phpMyAdmin. Ya estamos en la consola de administración de el MySQL, ¿vale? Ya podemos crear tablas, bases de datos y lo que queramos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que vais a hacer va a ser crear una base de datos, ¿vale? Crear una base de datos. Os recuerdo que esto que tenéis aquí a la izquierda, en la columna está a la izquierda, estos son las bases de datos. Information Schema, Moodle, MySQL, phpMyAdmin, todo esto son bases de datos, ¿vale? Todas las ha creado él, salvo la de Moodle y la de Reservas Peri, ¿vale? Bien, entonces, voy a crear una base de datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crea una base de datos? Bueno, pues me vengo aquí al super tutorial del W3 School, ¿vale? Y en la parte de la izquierda, pim, 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 bajo hasta donde pone SQL Database, ¿vale? Y vamos a la primera que pone SQL Database, ¿vale? Create Database, ¿vale? Crear base de datos. Y que es tan fácil como crear base de datos y le pongo un nombre, ¿vale? Crear base de datos y le pongo un nombre, ¿vale? Entonces, voy allá, SQL y pongo Create Database. Fijaos que él también me ayuda, ¿vale? Create Database y le voy a poner de nombre base datos / alumnos, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Para que esto se ejecute, tengo que irme aquí abajo a la derecha a un botón que pone continuar. No sé si, en el vídeo no se ve, pero vosotros en la tele lo estáis viendo, le doy a continuar, ¿vale? Bien, si me sale un check verde es que ha ido bien, ¿vale? Dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, ¿vale? Eso pasa siempre que yo hago algo como crear una base de datos, crear una tabla, insertar datos, eso no devuelve datos. Cuando yo hago una select, cuando yo hago una consulta, entonces sí me devuelve datos, ¿vale? Aquí lo único que ha hecho ha sido crear esto que veis aquí a la izquierda, que pone base datos / alumnos, ¿vale? Y si os dais cuenta, no tiene un más como los otros. ¿Por qué? Porque este más es para desplegar, ¿vale? Y mostrarme las tablas que hay dentro de la base de datos. Sin embargo, esta base de datos alumnos no tiene tablas. Como no tiene tablas, pues no me muestra nada, ¿vale? Ok, ahora vamos a crear una tabla, ¿vale? Entonces, vamos a SQL. No se ve mi ratón. No tengo ratón, tengo un gato. Regalo el gato. ¿Queréis un gato? ¿Do you want a cat? Oh, kitty. ¿No queréis uno? ¿Tú qué dices? ¿Que no, Vicky? En fin. Vamos allá. Qué bueno. Bueno, vamos allá. Entonces, quiero crear una tabla, ¿vale? Entonces, me voy a mi super tutorial y me voy a Create Table, ¿vale? Por cierto, drop db sería para pulirme la base de datos. Drop database, pum, y me la cargaría. Entonces, por hacer la prueba, ahora me la voy a cargar. Drop database, pincho, ¿vale? Y pongo base de datos alumno. Perdón. No es necesario utilizar el use, base de datos, directamente ya... A ver, necesito usar el use cuando vaya a usar, digamos que ahora estoy por encima de las bases de datos. Cuando quiera entrar en una base de datos para crear las tablas, entonces sí lo haré, ¿vale? Pero aquí, esto digamos que está por encima de todo esto y puedo pulirme la base de datos, ¿vale? Y ahora ya a la izquierda no me sale, ¿vale? Otra forma de crear la base de datos, en vez de con código, es pinchar aquí en nueva, ¿vale? Me dice cómo se llama, alumnos, ¿vale? La codificación, esto me vale, ¿ok? Esta codificación me vale. Y digo crear. Y aquí está, base de datos de alumnos, igual que antes, ¿vale? Es como el Create Database, pero es, digamos, una aplicación visual, ¿vale? Donde yo clico, escribo, todo eso. Vale, lo siguiente que voy a hacer es crear las tablas, efectivamente. Entonces me voy aquí al Create Table, ¿vale? Es la que lee, es la que... A ver, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido mi base de datos? Ah. Sí, la que venía por defecto. O sea, suele valer, ¿vale? Sí. ¿Vale? Siguiente, entonces, crear tabla. ¿Vale?
el create table, le digo el nombre de la tabla y digo, vale, abro paréntesis y cierro paréntesis. El nombre de la columna 1 y de qué tipo va a ser. El nombre de la columna 2 y de qué tipo va a ser. El nombre de la columna 3 y de qué tipo va a ser. ¿Vale? No hace falta que tenga 3 columnas, puede tener solo 2, ¿vale? O puede tener 8. ¿Ok? Vale. Por ejemplo, y así de paso veis qué tipos hay. Personas. El person ID es un entero, ¿vale? El last name es un varchar. Un varchar significa que es una mezcla de caracteres, ¿vale? Números, letras, lo que sea, y que admite hasta 255, ¿vale? Si yo pusiera más, pues cascaría, ¿vale? El first name, lo mismo, ¿vale? Hasta 255, o sea, aquí son generosos, ¿vale? El address, lo mismo, y el city, lo mismo, ¿vale? Son iguales, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a crear una tabla, entonces, nos vamos a SQL y, bueno, os veis que aquí arriba pone base de datos, dos puntos, base de datos alumnos. Aquí podría hacer ya el create database, ¿vale? O sea, create table. Me voy a ir a otra base de datos, imaginaos que estoy en Moodle. Vale, por Dios, justo la que más grande y la que más tarda. Vale, ¿veis que arriba pone base de datos Moodle? Si quiero cambiar, tengo que usar el use database. Use database. ¿Por qué? Porque fijaos, perdonadme, si yo aquí digo create, perdón, create table, agenda, ¿vale? Y digo que tiene nombre, perdón, se me olvidó aquí, create, ¿vale? Y digo, vale, pues esto va a tener el campo nombre, varchar 20. Apellido, varchar, vamos a poner 40 al apellido, ¿vale? Email, varchar 30, ¿vale? Vale, si yo esto lo lanzo, voy a copiarlo, ¿eh? Si yo esto lo lanzo, voy a crear la tabla, pero la tabla se me ha creado dentro de la base de datos de Moodle, que no es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, como no es lo que yo quería, me la voy a cargar. Entonces digo, drop table, drop es cargarse, ¿vale? Drop table, bueno, y... ¿eh? Bueno, es que en verdad es cargársela. Drop table, agenda, ¿vale? Y me la pulo, ¿vale? Ya aquí, si doy a F5, aquí en Moodle ya no sale, ¿ok? Vale, entonces estoy en la base de datos Moodle, quiero cambiar a la base de datos, ¿cómo es? Base de datos agenda, no, base de datos alumnos. Use database y pongo base de datos / alumnos. Y le doy a continuar. Ups, ¿qué ha pasado? No hace falta ni escribir ni el punto y coma después. No sé qué. Ah, vale. Vale, use base de datos alumnos. Vale, a ver, ¿no estoy aquí? Vale, bueno, pues no me ha cambiado. Vale, bueno. Pues os cambiáis a mano, ¿vale? Es que esto es... No, es que a veces este no vale. Vale, entonces estoy en base de datos alumnos, ¿vale? Me voy a SQL y aquí es donde pongo el create table agenda. ¿Ok? Continuar. Y ahora ya sí, base de datos alumnos dentro tiene su agenda. ¿Vale? Entonces hemos visto cómo crear la base de datos. A ver, que se puede crear tranquilamente desde el PHPMyAdmin. Cómo crear la tabla agenda. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, en informática se le llama poblar la base de datos. ¿Vale? Poblar la base de... Dime. Sí. Lo de Person ID que ponía que era un ID. Sí. ¿Eso qué significa? Que es un entero. ¿Un Person ID? Es un ID de... Sí. A ver, los IDs, se usan mucho los IDs en bases de datos, que son bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque imaginaos, yo tengo una base de datos, una tabla de personas. Pero luego voy a tener una tabla de ventas. Entonces lo que hago es, en la base de datos de personas, a cada persona le pongo un ID, y luego en la de ventas, cuando pongo a quién se lo he vendido, no pongo el nombre de la persona, sino pongo el ID de la persona. Ah, o sea, los numera y luego ese número te lleva a lo que hay. Y ese número se usa para tal. Eso ya entra dentro de lo que es, bueno, teoría un poco de bases de datos, se llama bases de datos relacionales, porque ese person ID
sería la clave que se llama la clave primaria de la tabla de personas. La tabla de personas. Igual que no. Eso es. Y se llamaría clave foránea en la tabla de ventas, ¿vale? Vale. Entonces, ya hemos creado la base de datos, ya hemos creado la tabla, ahora vamos a poblar la tabla, ¿vale? Para poblar la tabla usamos el insert. Dime. ¿Se puede crear la base de datos en Access y luego importarlas a PHP Data? Vale, fijaos, la manera en la que se exportan, fijaos, yo tengo, por ejemplo, tengo una base de datos en remoto que vamos a verlo. Va a tardar, pero vamos a verlo, ¿vale? Yo tengo mi pasapalabra en remoto, lo habéis visto, ¿no? Vale, vamos a ver si llego otra vez. Entonces, imaginaos que yo quiero todos esos datos de la base de datos tenerlos en local. Vamos a ver cuál es la manera que se suele usar. Hay varias maneras, ¿vale? Básicamente dos. Para exportar. Pues mirad, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a verlo. Y además vais a ver, o sea, va a tener mucho sentido para vosotros, porque ahora ya habéis visto... ¡Joder, qué guay! Porque ahora ya habéis visto un poquito de SQL. Vale, entonces me voy a mi base de datos. Vale, me voy a mi pasapalabra, aquí está phpMyAdmin. Vale, voy a exportar la tabla, una tabla pequeña, ¿vale? Porque TGRosco, por ejemplo, son tablas súper grandes, ¿vale? Y fijaros, te preguntas, 35 megas. Yo quiero hacer una pequeñita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la de asignaturas, ¿vale? Es una tabla que es una chorrada, pero bueno, vamos a exportarla. Vale, vamos a ver cómo... Entonces, me vengo aquí, este es el phpMyAdmin del remoto, ¿vale? Como os metáis en este rollo, el phpMyAdmin lo vais a ver más que a algunos de vuestros familiares, ¿eh? Bueno, entonces, le dais a exportar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama? Voy a llamarle exportación asignaturas, ¿vale? ¿Cómo se exporta? ¿Rápido, ¿vale? O personalizado. Vamos a hacer el rápido. Formato. Básicamente se usa el SQL, ¿vale? Y el CSV, aunque se pueden usar muchos. Vamos a usar SQL. ¿Qué es lo que va a hacer él? Pues fijaos, va a fabricar un fichero que le va a poner extensión SQL, ¿vale? Vamos a guardarlo y vamos a abrirlo con el bloc de notas. Vale. Fijaos, ¿qué es lo que ha hecho? Perdón, vamos a hacer una cosa. Voy a abrirlo en vez de con el bloc de notas, con el Notepad, pero simplemente para que se vean saltos de línea, porque si no es muy largo y no se ve a gusto, no se ve bien. Vale, si yo abro esto, lo que me ha fabricado el phpMyAdmin remoto es, bueno, una cosa con unos comentarios, ¿vale? Me ha seteado un par de variables que no nos vamos a dar mucha importancia, ¿vale? ¿Vale? Me ha dicho qué caracteres va a usar y ahora viene a lo gordo, digamos, ¿no? Esto ya lo habéis visto. Create table, ¿vale? Create table de asignaturas, asignatura que es un varchar de 50 y que id es un entero, ¿vale? De 11 posiciones como mucho, ¿vale? Y que por defecto vale 0. Esto, si yo esto lo corro en mi ordenador en local, lo que va a hacer es crear esa misma tabla. Pero atención, porque luego lo que hace es volcar los datos, insert into asignaturas y pone como primer argumento cómo se llaman los campos de la tabla, ¿vale? Que ya lo sabe porque se lo ha creado aquí más arriba, la línea 30 y 31, ¿vale? Me dice inserta estos valores, ¿vale? Entonces, al hacer esto, lo que yo tengo es en mi SQL local una tabla exactamente igual que la SQL remota. Esto lo voy a copiar, ¿vale? Esto se puede copiar porque son 64 líneas, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho con otro, si lo hubiéramos hecho con uno de 1000 líneas, pues no sería practicable pegarlo. Entonces lo que sí que se podría es desde el phpMyAdmin local importarlo, ¿vale? Pero al final es lo mismo. Este es mi phpAdmin local, ¿vale? Lo sé porque aquí pone localhost y por aquí pone servidor 127.0.0.1. Esa es la IP local. O sea, no es que sea mi IP privada, es la IP, digamos, local, ¿vale? Del ordenador. Si yo aquí en la vista SQL pego esto,
y le doy a continuar, lo que he creado dentro de base de datos alumnos es una tabla que se llama T-asignaturas, exactamente igual que la que hay en remoto, con los mismos campos que hay en remoto. ¿Vale? Esto es súper utilizado, el crear, o sea, fabricar un SQL que si yo lo corro en otro sitio, me va a crear la misma tabla. ¿Lo entendéis eso? ¿Vale? ¿Se puede hacer de otra forma? Se puede hacer, sí, se puede hacer de otra forma, pero esta es como la más, o por lo menos la que yo utilizo más, ¿vale? Pero insisto, yo aquí en el SQL he pegado el SQL, ¿vale? Y lo he ejecutado, pero porque eran muy poquitas líneas. Si no, podría darle a importar, ¿vale? Y entonces importaría un fichero con extensión SQL, o con los ficheros o comprimido, que realmente tendría el SQL dentro escrito, ¿vale? Esa es la manera, digamos, o sea, igual que un archivo lo copio y lo pego, pues con SQL no se puede hacer, con MySQL no se puede hacer eso, pero esta es una de las posibles soluciones, ¿vale? Y en mi opinión la mejor, ¿vale? ¿No?